buenas tardes. Estamos en su programa Betel en tu casa. Un programa va a ser especial, un programa maravilloso. Y bueno, hoy me está acompañando mi amada esposa Norca de Moisés. Buenas tardes. Seguimos con este equipo de músicos adoradores, Angélica y Gabriela Jiménez, especialista en todo lo que es piano, teclado, lo que le ponga. Pero hoy tenemos unas invitadas especiales, unas invitadas que van a, como dice, a romper el celofán. Está con nosotros Karina Viloria y Luz Guedes, unas invitadas especiales, y ahí oiremos ese poderoso testimonio que tienen, ¿verdad? Sí, pero vamos a oír un poco, ¿verdad?, de la adoración que tiene por ahí Angélica y Gabriela. Adelante. Amén. Bueno, hoy en este día especial vamos a ser diligentes en buscar la gloria de Dios. Así como el Señor dijo en la palabra que nosotros pidamos y Él nos dará, hoy venimos delante de Él a pedir su presencia, a pedir su gloria en este lugar, en tu casa, donde quiera que tú estés. Así que allí cierra tus ojos y dile: Señor, hoy quiero que traigas esa gloria que sana, esa gloria que inunda, esa gloria que transforma, que cambia el panorama. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, Gloria a Dios. como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, encuentra mi
Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué hermoso, qué bien. Te lleva a la presencia del Señor. Bien, pero en esta tarde vamos a continuar, ¿verdad?, con ese programa que comenzamos hablando de las bendiciones de Dios con énfasis en las finanzas. Porque siempre he pensado que Dios es un Dios que bendice y la pobreza no es de Dios, la miseria no es de Dios. Yo no me veo en ese aspecto, pensando por qué hay gente en la pobreza, por qué hay gente en escasez. Hay principios que se violan. Si por lo menos son los cristianos, debemos saber que a Dios hay que honrarlo. A honrarlo con las finanzas, con las bendiciones que nos da. Si tú eres un cristiano, tú tienes que traer los diezmos, los pactos, lo que tú hagas con el Señor. Y si estás comenzando en el Señor, te das cuenta de que lo que viene atrás, toda esa situación, pues ha sido porque no has conseguido verdaderamente al Padre. Y por eso yo quisiera hoy hablar un poco sobre esto, tomando la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, donde en el capítulo 15, en el versículo 11, que habla de un hijo pródigo, de un hijo que estuvo en la opulencia, estuvo en la riqueza, y luego ese joven cae en la pobreza. Y dice ahí en el capítulo 15, versículo 11, dice, y también dijo un hombre tenía 2 hijos. Fíjense que dice que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y yo pienso que esto se le parece a Dios. Dios hizo un mundo y repartió. Puso oro, puso plata, puso de todo en esta tierra. En esta tierra hay de todo, mar, agua, de todo. Ahora, ¿por qué eso no llega a nuestras manos como debe llegarle a muchas personas? Porque hay muchas personas pasando hambre, pasando una situación. Entonces, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Esto ya apartarse del padre, fíjense, ya se estaba apartando del padre. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No voy a seguir leyendo para penetrarme un poco en esto. ¿Qué hizo él? Hay una cosa que el Padre nos da a nosotros al principio, que es la vida. Es vivir, o sea, es nacer, es tener un cuerpo humano con un espíritu y un alma, con una inteligencia y una capacidad para hacer negocios, para avanzar. Y desperdiciamos todo eso. ¿Cómo lo desperdician mucho? Bueno, a beber, la droga, la prostitución, entregan en una situación de pecado y viene lo que llama la ruina. Esto fue lo que yo veo en el hijo pródigo. El hijo pródigo es aquel que lo tenía todo y de pronto se va por esas provincias apartadas y empieza a perderlo todo. De hecho, dice allí que llegó un momento que comenzó a compartir con los cerdos, porque no conseguía trabajo. Y lo único que consiguió fue meterse en un cochinero ahí para atender los puercos. Y ahí vivió, como dice, estaba viviendo una situación hasta que decidió regresar al Padre. ¿Cuándo regresamos al Padre? El día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Venimos pobres de espíritu, pobres en el cuerpo, pobres en el alma. Aceptamos a Cristo, y esto creo lo que yo veo en este joven que regresa a su padre. Y el padre, cuando lo ve, se entristece al verlo en esa situación. Pero también se alegra porque regresa. Yo creo que el Padre nos ve en esa situación. Cuando nosotros llegamos a la iglesia por primera vez, oímos un predicador, oímos a alguien que nos predica la palabra. Y a veces somos hasta renuentes de aceptar a Jesucristo como el camino. Yo le digo, yo desde que entré en el Señor, a mí se me abrió todo el mundo, la vida. Todo lo que yo le he pedido al Señor, el Señor me lo ha concedido. Y el Señor comenzó, el Padre comienza y dice, maten el cerdo más grande o el ganado más grande para festejar, porque siempre habrá una fiesta en la casa del Señor cuando nos ve prosperar. Yo no creo que Dios se alegra al ver a una hija a un hijo de ellos, una hija, dormir en la noche pasando hambre, que no tiene que comer. No, yo no creo que ese es el Dios que nosotros tenemos. Tenemos un Dios de bendición. ¿Qué dices tú, mi amor, de eso? Sí, a mí me encanta realmente la historia del hijo pródigo, porque nos enseña mucho. Y quiero relacionarlo con este versículo que voy a leer, que se encuentra en 1 de Efesios, capítulo 1, verso 3, que dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo está demasiado claro porque dice que Él ya nos bendijo a todos sus hijos. Lo que faltaría es que recibir nosotros esa bendición que ya nos las dio el Padre. Allí en el hijo pródigo, mi amor, él dijo, bueno, quiero irme, quiero separarme, dame parte de mi herencia. Resulta que cuando estaba con el Padre, bajo la cobertura del Padre, todo le pertenece. Pero él pidió solamente una parte y el Padre se lo dio, se fue, salió de la cobertura de él y perdió todo lo que tenía. Por eso no es bueno separarnos de la cobertura de nuestro Dios. Claro, él llegó y recuperó lo que tenía porque él se arrepintió. Entonces es importante saber, mis amados, que nosotros, el Padre ya nos bendijo. Pero para recibir esa bendición nosotros tenemos que cumplir ciertos principios espirituales que están en la palabra. Por eso es importante leerla, porque cuando los cumplimos, nosotros recibimos ya, nos apropiamos de esa bendición que ya nos dio. Y el otro verso que quiero leerles es el siguiente, el que está en Filipenses 4, verso 19, que tiene que ver con el tema de estas bendiciones que Dios nos da. Y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tremenda promesa. El Padre nos da, nos suplirá. Aquí vemos al Padre un suplidor. Aquí vemos al Padre como un gran proveedor, porque Él todo lo puede. Así que nosotros no tenemos que pasar necesidad porque tenemos a ese Dios. Pero repito, cumplir los principios del Señor, nosotros nos apropiamos de esto. Vemos como el Padre, ¿verdad?, sacó a su pueblo Israel y duraron 40 años en un desierto. Y 40 años el Padre lo suplió, le dio maná del cielo, le dio agua de la peña que andaba con ellos supliéndoles el agua. Les dio, cuando pidieron carne también les dio carne. Es decir, que todo se lo dio. Me impacta cuando dice la palabra de que la ropa les crecía, los zapatos crecían en la medida de que el cuerpo de esos hombres y de esas mujeres también crecía. Es decir, que allí estuvo Dios con ellos durante los 40 años. Así que nuestro Padre Celestial es un Padre de abundancia. Es un Padre, no es un Padre de escasez, sino de abundancia. Y por eso yo te digo a toda la audiencia que nos escucha, no se aparten del Padre. Y si no lo tienen, búsquenlo a Él, porque Él es nuestro proveedor. Él es nuestro suplidor. Él nos da todo cuanto nosotros necesitamos porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Así que si tú quieres, ¿verdad?, que nada te falte, pues está bajo la cobertura de ese Padre Celestial. Amén. Muy bien, mi amor. Sigamos entonces ahora con nuestros invitados. Esto está bueno, entonces pone cada día bien. Y ahora pues yo quiero hablar con Karina y Luz. Hay luz. Gloria Hay luz al a nuestro Señor, alrededor. ¿sí? Todo está iluminado. Quisiera hacerle una pregunta para las dos, por supuesto. ¿Cómo llegaron ustedes a los caminos del Señor? ¿Qué pasó cuando llegaron a los caminos? ¿Qué sucedió en el ámbito, vamos a decir, espiritual y material? ¿Qué cambios sucedieron? ¿Cómo vinieron ustedes de allá y cómo están ahora? Es una pregunta de peso. ¿Cuál va a contestar? Bueno, pastores, gracias por la invitación. En el momento que yo recibí del Señor, yo tenía poco tiempo de haber llegado a Canadá porque mi hermana se iba a casar, pero yo antes de regresar a Venezuela yo estaba aplicando por una residencia a través de mi profesión, pero tenía que regresar a la boda. Fue la boda y después fui unos días a Valera a compartir con mis padres. En ese momento que fui para Valera, estaba en la casa instalando los aires acondicionados de un chico. Y en ese momento mi mamá me pregunta algo y yo le contesté de manera muy grosera. Y me fui molesta para la sala de la casa, a esperar a mi papá que me fuera a buscar. Entonces en ese momento el chico se me acerca y me dice que le disculpara que se metiera,
pero que esa no es la manera correcta de responder a los padres. Que hay un versículo que dice que honra a padre y madre para que sea de larga tu vida. Y yo me empecé a predicar y yo comienzo a llorar, a llorar, a llorar. Y él me invitó ese mismo día a la iglesia, el pastor Javier en Valera. Y yo ese mismo día fui, ese mismo día acepté del Señor. Entonces, bueno, fue de manera sorprendente porque él me dice que regrese, que yo tenía que regresar a Barquisimeto a hacer una certificación de mi profesión. Pero que aquí estaba una iglesia en Barquisimeto, Betel. Yo llego a Barquisimeto y por internet busco la dirección de Betel. Y llego aquí a una guerra espiritual un viernes. En ese momento me consigo a Edgar, el esposo de Amanda, y él me presenta a Juan Andrés y a Tamara. Y fue el encuentro. En ese momento, de una vez fueron bendiciones sobrenaturales, porque fue el encuentro, tenía mucha hambre de buscar a Dios, busqué ir a la célula y empezaron las bendiciones. Empezaron las bendiciones a mi vida después, tenía mucha hambre y sed de la palabra de Dios. Y así fue tanto que Tamara al poco tiempo me invitó a ser discipulado y fui parte del discipulado de Tamara. Y empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida. Mi carácter comenzó a cambiar completamente. Ya no era grosera con mi mamá. Ya había las bendiciones de Dios. E inclusive cuando comencé a hacer la certificación, mi papá me dijo que yo tenía que estudiar muchísimo para esa certificación, que tranquila que él hiciera, que le iba a costear todos mis gastos. Entonces, bueno, yo decidí, acepté, porque claro, para mí fue fuerte porque yo económicamente era muy independiente. Ya mi papá no me cubría nada, pero yo acepté esa ayuda. Pero en el momento que ellos me dieron esa ayuda, yo comencé a diezmar y a ofrendar de una vez. Todo lo que ellos me mandaban, yo lo ofrendaba. Y fue tan sobrenatural que para ese tiempo mis padres tenían muchas deudas por el negocio, sobre todo por las tarjetas de crédito. Todas las deudas fueron solventadas. Y yo ahí, mi padre, ¿cómo será que ellos iban a comprar un apartamento y compraron el apartamento en efectivo sin necesidad de crédito bancario? Al mismo tiempo una camioneta. Empezaron a fluir muchas bendiciones. Tanto así también que cuando yo presento la certificación de redes, empecé a buscar trabajo como ingeniero y yo apliqué con un cargo de gerente, pero ese cargo tenía que tener la maestría y yo para ese tiempo no tenía la maestría, pero igualito apliqué para el trabajo y el dueño me dijo que mi currículum no era apto, pero que igualito él lo iba a tomar en cuenta. Saliendo de la entrevista, el cargo lo iban a abrir de 3 a 6 meses, no existía. Y cuando yo regreso a la casa me dijeron que el cargo lo abrieron. O sea, que el cargo no existía y lo abrieron. Y empezaron esas bendiciones en todas las áreas. Mi familia comenzó a conocer de Dios. Y bueno, ahí decidí también a tener mi propia empresa. Excelente, ¿no? Eso, ¿no? Muy bien. Extraordinario. Mira, quisiera preguntarte algo que me llama la atención. Tus padres no conocían del Señor tampoco. ¿Cómo reaccionaron tus padres al ver que tú aceptaste al Señor? Porque yo veo que tu proceso de entrega a Dios fue muy rápido, fue violento y el avance también. Y bueno, y te felicito por eso, porque a veces uno tarda y tarda en crecer porque no se compromete. Yo veo que tú te comprometiste muy rápido. Ahora, ¿cómo reaccionaron tus padres al respecto? Porque ellos no conocían, me imagino que eran de la religión popular, ¿no? Ellos no conocían, era de la religión popular, entonces para mí fue esa parte muy fuerte porque ellos siempre se iban en contra de mí. O sea, no aceptaban el que yo hubiese cambiado. Ellos decían, cambiaste de religión, eso no se puede hacer, si tú naciste siendo de esta religión tienes que seguir así. Y fueron como que esos ataques. Yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia en Valera, donde el pastor Javier, mi mamá empezaba a decirme cuántas cosas y yo lo que hacía era cerrarme en el baño y llorar. Pero sin embargo lloraba y oraba y después ellos vieron ese cambio en mí, en mi carácter, en mi forma de ver, en mi forma de actuar y mi mamá dijo, algo pasó, porque ella no era así. Entonces eso cambió. Y cómo será que después mi mamá me decía, le mandaba un mensaje a mi hermana, dile a Karina que ore por tu hermana, que ella sufría de migraña, que ore por ella. Y ya después cosas sobrenaturales empezaron a venir y ya mi mamá no me decía nada en contra de la iglesia, ni en contra de lo que yo hacía, sino más bien lo aceptaba y empezó a fluir todas esas bendiciones. Es tremendo porque la referencia que yo tengo de los trujillanos son, cuando dicen no es no. Son muy fuertes. Y hay algo que me parece importantísimo resaltar, mi amor, y es el hecho de que ella durante la certificación, ella no trabajaba y por eso tu padre te ofreció mantenerte aquí en Barquisimeto mientras hacías esa certificación.
Pero ella aprendió un principio, que era lo que yo decía, que cuando nosotros cumplimos los principios bíblicos, recibimos esa bendición, nos apropiamos de la bendición que ya Dios nos dio. Entonces, fíjate que ella dice que ella, de esa ayuda de sus padres, traía los diezmos y traía las ofrendas a la iglesia. ¿Y qué pasó? Dios bendijo a los padres. Y eso es lo tremendo. Yo me pongo a ver que Mira, hubo esto es impactante. una multiplicación de la bendición. Ellos Ajá. no sabían. Y ella empezó a bendecir el trabajo y los frutos de ellos. Porque eso no lo mandaba a él, lo mandaba para ella. Pero entonces, al ofrendar y diezmar, Dios entonces bendijo a sus padres. Pero salieron de deudas, compraron casa, compraron carro. Pero ¡Wow! ellos todavía no se dieron cuenta de esa bendición, sino después cuando empezaron a ir a la iglesia. ¿Eh? Eso es lo tremendo. Sí, tremendo. muy buena, muy Pero buena. yo creo que todavía, yo lo acepto, por ejemplo, a una persona que no conocen, por lo menos tus padres no conocían, pero una persona que conoce el evangelio, que conoce la bendición, ¿cómo es posible que dándole a Dios bendición, chicos, no dice, oye, esto me cayó del cielo? Entonces, es un tiempo que si yo como le decía, si yo soy cristiano, así me gane yo, como decía antiguamente, un bolivita, como decíamos antes, bueno, yo tengo que sacarle el diezmo a ese bolívar para que Dios honrara a Dios porque me está bendiciendo. Es que son principios bíblicos. Y yo pienso también que fue bueno porque los padres se dieron cuenta de que Karina no estaba actuando mal, porque le vieron el cambio en tu carácter. Porque Karina era sumamente fuerte con los padres también. Bueno, vieron tu cambio y también deben haber visto cómo ellos recibieron esa bendición a través del canal que usó el Señor fue su hija. Entonces recibieron. Entonces así, bueno, es la manera en que ellos pudieron entender y cambiar. Claro. Bueno, ahora vamos a oír a Luz con la misma pregunta que le hizo mi esposo, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, cuando yo llego a esta iglesia, que es una gran bendición, yo llegué con una vida muy desordenada. Llego por medio de una amiga que me invita y yo le decía que yo no quería venir a esta iglesia porque, ay, qué fastidio, o sea, no quería. Entonces, hubo un domingo que ella me decía, sí, te voy a buscar. Y yo, sí, búscame mañana. Y mentira, nunca venía. Pero un día yo tomé la decisión y dije, yo voy a ver qué es lo que hay en esa iglesia. Y bueno, y cuando yo llegué, por supuesto, estaba predicando el pastor. Ajá. Y yo llegué aquí hecha pedazos y con una vida muy frustrada. Y ese domingo que yo llegué aquí a Betel, yo sentí que algo había cambiado en mi vida. Y dije, esto no es normal. Y seguí viniendo cada domingo. Luego yo me sentía muy mal porque venía de una separación. Habían diagnosticado a mi hijo con autismo. Y a causa de haber llegado a Betel, mi hijo recibió la sanidad. Y yo recuerdo que él no sabía leer, él tenía alrededor de 9 años y no sabía leer. Bueno, mi hijo nos veía leer la Biblia, entonces él peleaba porque él también quería una Biblia. Y bueno, no éramos cristianos y obviamente teníamos una sola. Entonces decidimos comprarle una. Entonces él vino a su encuentro con la pastora Mariana y él fue aprendiendo a leer poco a poco. Bueno, cuando ya nos dimos cuenta, pues Albert había avanzado muchísimo, pero nosotros no parábamos de orar, porque todo lo que aprendíamos aquí en la guerra espiritual, lo que nos decían los líderes, aplicábamos la sangre de Jesús sobre él. Y hoy día pues puedo decir que mi hijo está completamente sano, está en 3er año de bachillerato, no tiene problemas para hablar, no tiene problemas de audición. Ha sido una gran bendición lo que el Señor ha hecho con su vida y pues con la mía, con la de mi familia, porque yo daba muy mal testimonio. Hoy puedo decir que mi familia me ve de otra manera, mis hermanos ya no me critican,
porque nosotros éramos tremendas. Entonces, en nuestra juventud, por supuesto, éramos desobedientes, como todos los jóvenes que no conocen del Señor. Y bueno, veníamos también de una familia que no conocían de Dios, solamente adoraban otros dioses. Entonces, bueno, hoy podemos decir que mi familia también ya hay parte que ellos ya conocen del Señor. Qué bueno. Y bueno, yo no abandono el ministerio porque ¿de qué manera podría yo abandonar todo esto cuando el Señor ha sido tan bueno y tan maravilloso con nosotros? Y continuaremos. Nosotros decimos, wow, amamos al Señor. Bueno, mira, Luz, hay algo que me llama mucho la atención y es que, ¿cuántos hijos tienes? 2. 2. Albert es el mayor. El mayor. ¿Y ahora tiene qué edad? 15. 15 años. ¿Y tu hijo menor? 13. Bueno, fíjense que me impacta es el hecho, mi amor, de que ella llegó a los caminos del Señor cuando a su hijo le diagnosticaron autismo. De 9 años llegó él a la iglesia, porque, o sea que ustedes tienen 6 años aquí en los caminos de Dios. Muy bien. Y yo conozco pues el problema de autismo y no es nada fácil. Y solamente lo superó porque ella, ¿no lo pusiste en algún tratamiento? Siempre me rehusé, desde que yo conocí que la sangre de Jesús tenía poder para hacerlo libre de eso, nunca acepté que mi hijo tomara ningún tratamiento, porque hubo en una época que él tomaba una pastilla y él se dormía y se orinaba, y yo decía, no, yo me rehúso a que mi hijo sea de esa manera, y hasta el sol de hoy pues él no toma ningún medicamento. O sea que tú lo que hiciste después que conociste al Señor y que aprendiste a guerrear en la iglesia fue hacer guerra espiritual por tu hijo. Sí. Y el Señor lo sanó completamente, a tal punto que se recuperó, que hoy está en 3er año de bachillerato. Bueno, yo tengo un pensamiento con respecto al autismo. Y pienso que los niños que tienen ese tipo de enfermedad son muy inteligentes. La mayoría de los autismos son personas con una capacidad que no comprendemos. Y por eso dice que están atrasados. Atrasados nos quedamos nosotros con ellos. Yo te voy a decir una cosa. Tenemos hermanos aquí, ¿verdad? Que no lo voy a nombrar, para que no sepa. Pero tú le pones un radio y que esté baratado y te dice pum, y te lo arregla. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Él no ha estudiado ingeniería electrónica. Le pones cualquier cosa. Entonces yo digo que tú no tuviste un compañero en la universidad, un profesor de la universidad sí, que tú lo ayudaste y se graduó y un doctorado creo que hizo, ¿no? Una maestría. Entonces, por eso te digo. Sí, pero lo importante de esto es el hecho de que tú le creíste al Señor. Yo creo, Luz, que esa es la mayor bendición que tú has podido recibir de parte de Dios desde que tú creíste. Porque sabemos cómo amamos nosotros a los hijos y que ya le declararon autista y él no sabía ni leer ni nada. Y fíjate que lo que él deseaba era leer la Biblia. Y yo creo que Dios vio el deseo de su corazón y lo sanó. Qué bueno. Así que tú eres una guerrera, Luz. Amén. Te has convertido en una guerrera. Qué bueno. Y me imagino pues que también otra de las bendiciones fue tu cambio, ¿verdad? Sí, claro. Dios transformó mi vida. De verdad que yo puedo mirarme hoy y decía, wow, Señor. No me lo merecía, pero porque me amas, saliste a mi encuentro. Siempre digo yo, el Señor me salió a mi encuentro, porque yo no era nada fácil. Bueno, entonces, mi amor, vamos a continuar con la adoración y la alabanza. Vamos a ir a la adoración que nos lleve, porque estas son unas especialistas, ¿no? Estas niñas. Adelante. Bueno, allí donde estás, cierra tus ojos y después de escuchar estos testimonios vamos a darle gracias al Señor y a decirle gracias porque tu Espíritu ha salido a nuestro encuentro. Gracias por las maravillas que has hecho en nuestra vida. Gracias porque hemos visto tu bendición de día y de noche. Y por eso es que te adoramos, Señor. Porque te amamos, verdaderamente te amamos, Espíritu. Tú estás aquí. Yo navegué
espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré y adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Dile: ven Espíritu, 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 desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Ven y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu verdad, con tu poder, y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu verdad, con tu poder. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Gracias, Espíritu. Gloria a Dios. Qué hermoso alabar a nuestro Dios. De verdad que se siente aquí la presencia de Dios. Hay un mover especial aquí en esta célula. Qué bueno. Maravilloso. Se me fue el Bueno, vamos a continuar entonces con este tema tan hermoso que estamos desarrollando, que son las bendiciones de Dios. Y ahora
vamos a darle énfasis a la parte de la finanza, a la parte de la economía. Sé que el país ahora está pasando por una crisis económica, por una situación muy difícil, pero también creo, estoy segura de lo que voy a decir, es que para nosotros, los hijos de Dios, verdaderamente, Él siempre tiene una salida. Él siempre tiene una respuesta. En estos días vi un hermano que me dijo: pastora, nunca se me olvida de una predicación que usted dio. Y así me siento. Usted me dijo que a pesar de que el país está mal, nosotros los cristianos estamos en la tierra de Gosén. Y me dio hasta risa porque él dice: nunca se me olvida, y yo declaro que estoy en la tierra de Gosén, nunca me va a faltar nada. Y eso lo creo yo, porque Dios, en medio de esta situación, que empresas han cerrado, que no hay casi trabajo, que las personas pues no tienen cómo trabajar casi porque no tienen fuentes de trabajo, Dios siempre nos da una salida. Dios siempre nos pone ideas creativas, nos las reinventamos como de lugar, porque Dios nos guía, nos abre una puerta de bendición, nos pone a hacer contactos sobrenaturales, contactos divinos, y es así. De alguna manera el Señor sale adelante con nosotros. Y quisiera tocar esa área, y voy a comenzar con Karina. Karina, en el segmento anterior tú dijiste de que introdujiste tus papeles en una empresa y la empresa te dio ese trabajo. Allí comenzaste tú a desarrollarte como profesional. ¿Y qué pasó allí? ¿Cuántos años duraste? Porque sé que ahora no trabajas en esa empresa. Entonces, ¿cómo te bendijo Dios allí y cómo te abrió puerta para desarrollarte en lo que actualmente tú estás haciendo? Que no lo voy a decir, lo vas a decir tú. Y cómo has visto tú la mano de Dios en esa parte de tus finanzas. Ok, luego que yo estaba trabajando como ingeniero, que yo estuve 10 años trabajando como ingeniero, en ese último trabajo yo decidí que cuando saliera de esa empresa salía a abrir mi propia empresa. Y mis papás siempre nos motivaban mucho. Mis papás siempre decían que es bueno ser empleado, pero que hay que ir más allá como empresario. Y así fue. Entonces yo le decía a Dios, pero yo en ese trabajo estaba muy bien, y yo le decía a Dios que yo quería abrir mi propia empresa porque me iba a asociar con mis hermanas, pero no por emoción o porque sí voy a abrirla, sino yo quería ir respaldada de Dios. Y yo recuerdo que yo en oración le dije el versículo en Éxodo 33 que dice: Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Y en esa oración yo sentí de parte de Dios que me dijo: yo voy a ir contigo, ve. Y yo renuncié un julio, y en 3 meses nosotros el local era alquilado, no tenía nada, no tenía electricidad, no tenía piso, no tenía nada. Y en 3 meses Dios proveyó todo lo necesario en finanzas para nosotros armar toda esa tienda, toda esa boutique, para inaugurar en 3 meses la tienda. Y fueron bendiciones sobrenaturales. Luego de ese tiempo, en el 2015 abrimos nuestra segunda tienda en el este de la ciudad, y también fueron muchas bendiciones. Ya luego, con este tiempo de cuarentena, nosotros decidimos, antes de la cuarentena ya teníamos mucho tiempo trabajando también en modalidad online, en ventas y el e-commerce y las ventas online. Y con esta cuarentena decidimos ya no trabajar más en la parte física de la tienda, sino solamente online. Y las bendiciones han sido de verdad muy, muy buenas. O sea, a la provisión de Dios nunca ha faltado. Dios nos ha dado estrategia. He estudiado mucho en toda esa parte de comercio electrónico, de venta por internet, mejorado todo lo que tiene que ver con las ventas online. Y hemos estado avanzando. Con esta cuarentena, Dios ha mostrado su mano. Y ciertamente Dios me habla a mí mucho en sueños y en visiones, y yo he sentido de parte de Dios con esta cuarentena de que hay algo más, de que yo he pasado momentos muy abrumadores, muy difíciles, pero he sentido de parte de Dios que Él ha probado mi fe, porque cosas sobrenaturales vienen para mi vida, para mis finanzas, para mi familia. He tenido la oportunidad de ayudar en la célula, porque he visto mucha escasez en esa zona, y de darle comida, de ayudarlos en lo que humanamente uno puede, y Dios ha respaldado. Y he sentido de parte de Dios de tener mi local propio, porque qué bueno. Yo siempre alquilamos, pero he sentido, y inclusive Dios me mostró completico dónde iba a ser ese local, y yo era orado por ese local, y tanto fue así que yo fui a hablar con el dueño de esa casa. Es una casa que me imagino que no la están vendiendo, y yo le dije: Señor, usted dirá al dueño que esto es una locura, pero yo quiero en algún momento comprar este local. Tome mi tarjeta, no tengo el dinero, pero Dios, sé que mi Padre Celestial sí tiene ese dinero. Yo voy, me bajo ahí en esa cuadra,
oro, me bajo del carro, oro, toco la casa y yo, Señor, tú me vas a dar el dinero para tener mi propio local. Porque ciertamente, si yo le digo a Dios, si es la voluntad de Dios que yo vuelva a activarme físicamente en la empresa, pero que sea con local propio. Y yo le declaro, porque Dios me dio una promesa que me va a bendecir y hará de influencia mi nombre para yo bendecir a todas las familias, imagínate, de todas las familias. Y yo sé que con mis finanzas, Dios, voy a ser un pilar fundamental para bendecir a mi familia primeramente, a Betel, a mis discípulos, y Dios lo ha hecho y sé que lo continuará haciendo. Y ver toda la mano sobrenatural de Dios en mi vida, y sé que cosas maravillosas, porque inclusive Él me dio como promesa también Isaías 60, y uno lee Isaías 60, es una promesa que dice, wow, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Y sé que son cosas grandiosas para mi vida. Tremendo. Tenemos la bendición de Dios en esto, todo esto. Yo digo que Dios es un Dios de bendición. Yo se me pregunto, ¿cómo es posible que Dios le da tanta bendición al pueblo de Israel en un desierto donde no había trabajo, no había nada, no había agua? Y cuando Moisés decía, necesitamos una ofrenda, venían con carretas de oro y de comida, que llegó un momento y dijo, no, mandé a parar al pueblo, que no traigan más porque es suficiente. Así es. Así va a ser Dios con nosotros en Venezuela. Así es. Bueno, Karina, de verdad que yo te felicito porque le has creído a Dios. Y de verdad que en esta cuarentena, cuando está la situación difícil, me parece muy acertado lo que hiciste. Cerrar la tienda física porque me imagino que estabas pagando un alquiler. Y ahora haces las ventas, Dios te ha prosperado haciendo las ventas online, pero hay una promesa. Y es el hecho de que cuando tú vuelvas a abrir, tú no vas a ir a alquilar. Tú vas a ir con un local propio. Yo siempre me gusta y yo aconsejo eso, porque la Biblia me enseña que lo primero que da Dios es tierra. Es tierra. Cuando Él trajo al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto, ¿qué fue lo que le dio? Tierra. Tierra, eso es lo primero que da el Señor. Y me gusta que lo creas, que lo visualices, porque por allí entra todo. Nosotros ahorita tenemos una hija, ¿verdad, mi amor? Que se llama Norca, pues que está en Estados Unidos, y ella está comprando una casa y empezó a visitar casa y casa y nos mandaba todas las casas por fotos, y a mí también me gustó la que más a ella le gustó. ¿Y sabe qué hacía? Ella trabaja todo el día, al final de la tarde se va para el gimnasio y en la noche empezó a irse para esa casa, es un townhouse. Y ella dice que todas las noches iba y oraba. Y esta es mi casa. Y esta es porque es la que me gusta. Y cuánta alegría que ayer nos mandó a decir que ya firmó el contrato de la casa. O sea, para comprarla. Y doy eso como testimonio de que verdaderamente nosotros tenemos que creerle a Dios y accionar en función de la fe. La fe sin obra es muerta. Así es. ¿Verdad, tenemos tierra en Estados Unidos. Pues. Así que... Mi amor le dijo que íbamos a ir a ayudarle a mudar. Bueno, ahora voy con esta parte con Luz, que también tiene tremendo testimonio. Luz, entiendo de que, bueno, antes de llegar a los caminos del Señor, pues tú te separaste de tu esposo, quedaste tú con tus 2 hijos y estaban pequeños. El mayor tenía 9 años y el otro más pequeño todavía. ¿Cómo has podido salir adelante desde el punto de vista de la finanza? Porque cuando uno queda solo con hijos, ¿verdad? Tiene esa tremenda responsabilidad. Pero a la vez conociste al Señor. Bueno, eso como que llegaron esas dos cosas a la vez, porque yo digo que es como que la gente dice, no, que la cuarentena es muy difícil. Yo creo que para mí no fue tan difícil. Porque como ya yo le había creído a Dios cuando yo llegué a esta iglesia y yo sabía que Dios no me iba a abandonar, aun cuando yo me quedé con mis chamos pequeños, su papá daba pero muy poco, no era lo que ellos necesitaban. Yo digo que Dios siempre da la estrategia. Desde que yo llegué aquí, oí al pastor Robert orar, yo decía, no, pero yo voy a orar como ellos. Si ellos oran y obtienen, ¿por qué yo no voy a obtener lo que ellos tienen si yo también soy tu hija, Señor? Amén, así es. Y comencé a orar y bueno, hubo un momento que trabajé como manicurista. Bueno, de ahí me abandoné la manicurista y comencé como que a querer ser independiente en otra cosa. Después me puse a vender, empecé a orar y a pedirle al Señor que yo quería vender jugo de naranja. Entonces, él me decía que no.
Y yo decía, pero ¿por qué no? Yo no voy a comprar esas cosas, decía yo, para vender jugo. Y yo volví a orar y me decía, no, eso no es. Entonces, bueno, 10 días no, entonces yo voy a ayunar, pues. Voy a ayunar para ver la respuesta del Señor. Entonces, cuando yo oraba y ayunaba, yo seguí insistiendo por el bendito jugo de naranja. Y él me decía, no. Y hubo un día que me puse como que molesta. Bueno, pero ¿por qué no? Si todo el mundo vende jugo de naranja. Y él me dijo, no, tú vas a vender papelón con limón. ¿Pero por qué? Porque tú no eres igual que los demás, tú eres diferente. Gloria a Dios. Y nosotros, bueno, vamos a vender, fuimos obedientes. Y empezamos con pena y todo, porque nos bajamos para la puerta del edificio. Bueno, Gabriela sabe. Bajamos para la puerta del edificio, buscamos un toldo y bueno, y nos pusimos a vender el jugo. Después vendíamos café, que sea arepa, que no sé qué. Bueno, y un día le dije al Señor, yo no voy a seguir aquí en la calle, porque este sol está muy fuerte. Bueno, pero ¿qué pasó con el jugo de panela con limón? Bueno, con ese jugo se hacían colas y colas para comprar ese jugo. O sea, bueno. El Señor nos levantó por medio de vender panela con limón. Qué bueno. La gente hacía cola, pastor, para ir a comprar el bendito jugo. Entonces, un día... Lo hacías con tu hermana, ¿no? Con mi hermana. Porque es bueno que tú lo digas, que tú vienes aquí con tu hermana. Tu hermana también creyó. Y nos ayudaba Alexis Ure, el servidor de acá. También. ¿Y qué le echabas tú a ese jugo? La gracia del Señor. Entonces un día le dije a Dios, yo no quiero estar más aquí porque el sol, el toldo ya como que nosotros como que vimos que la cosa estaba creciendo. Entonces más adelante estaba un kiosquito azul que está ahí al ladito de nosotros. Y yo decía, yo quiero ese kiosco. Pero un día yo soñé que nosotros habíamos comprado ese kiosco y fue un viernes después de una guerra espiritual. Y le digo a mi hermana, mañana vamos a ayunar y nos vamos para el tabernáculo. ¿A qué? Me dice, no, vamos a ayunar por el kiosco porque yo quiero comprar ese kiosco, pero no tengo. Y después no tenés la plata, no importa, yo por fe yo voy a ir. Y nos venimos para el tabernáculo. Saliendo del tabernáculo, la señora del kiosco me estaba esperando para vendernos el kiosco. Pero no tenemos la plata. Entonces, mira, fue algo sobrenatural. Alguien que estaba fuera del país nos hizo una transferencia completica, justamente lo que la señora estaba pidiendo por el kiosco, y compramos ese kiosquito. Bueno, ahí estamos y ahí trabajamos, y bueno, también me puse a hacer almuerzos por encargo. Entonces, bueno, con todo eso me metí con lo de la comida. En la cuarentena, como la cosa paró un poco, y la plata, ¿cómo voy a hacer yo sin dinero? Bueno, también le oré al Señor. Y bueno, el Señor me dio la estrategia de hacer tequeños, pasteles, chilena. Entonces nos pusimos otra vez a trabajar, pero crudas, pues las repartíamos crudas. Y abrimos una página en el Instagram, hacíamos una salsa, hacíamos otras cosas y ofrecíamos. Y bueno, y así el Señor nos ha bendecido. De verdad que ha sido algo hermoso. El Señor nos ha sorprendido y yo sé que eso no es lo que Dios tiene para mí. El Señor tiene para nosotros cosas más grandes, porque yo le sigo creyendo al Señor. Claro. Amén, pero fue tremendo, ¿no? Ese dinero que le llegó de afuera, esos son los cuervos de Querique. Los contactos divinos. El profeta Elías estaba metido en un pocito de agua ahí que le cayó un chorrito y le mandaban los cuervos en la mañana, sí, y en la tarde le venía el mesonero en la mañana. Yo creo que a ti te llegó ese dinero así. Amén, sí, así. Ahora, lo que me pregunto es el juguito ese que hasta me dio hambre ahorita. Le provocó, mi amor, porque el jugo de panela con limón es de verdad que es delicioso. El Señor no se equivocó, te hizo la cola allí. Bueno, y también, Luz, yo he sabido que tú con ese kiosco, que por cierto es cerca de acá de la iglesia, ¿verdad? Porque tú vives cerca. Que tú vendes almuerzos, vendes comida, así que en la cuarentena te ha caído bien, porque con todo cerrado, pues Dios te ha bendecido, no se equivocó al guiarte allí. Pero también a mí he sabido, ¿verdad?, que tú con esa comidita que tú haces allí, que te lo compras, tú has ayudado le has dado comida a algunos hermanos que no tienen que comer. Sí, Señor. Y eso a mí me impactó, dime eso.
Bueno, sí, yo tengo de aquí en la iglesia, ya, o sea, mis amiguitas son señoras mayores y hay parte de la célula también, que siempre les he dicho, no les dé pena. Si el Señor me ha bendecido a mí en lo poco, en lo mucho, pues el Señor ha sido fiel. Si ustedes necesitan algo, no duden en pasar, pues no les dé pena pedirme algo. Pero es que no hay necesidad de que me pidan, porque es que yo tengo un corazón dador. O sea, yo no puedo tener una bendición y no compartirla con otro. Ah, qué bueno. Porque yo digo que si Dios me ha bendecido, ¿cómo yo no voy a bendecir a otra persona? Y así ha sido. Anteayer le contaba yo a Melvi que, bueno, yo estaba como que me quería quejar, pero algo me decía, cállate. Acuérdate que tú leíste el libro de Refrena tu lengua y tienes que callarte. Entonces yo decía, si yo he puesto la queja en mi boca, si yo he dicho no voy a dar porque de repente se me va a terminar lo que tengo, yo no hubiese recibido una bendición también de afuera. Cuando yo veo una transferencia, yo digo, wow, si yo he abierto mi boca para decir palabras incorrectas, Dios no me hubiese bendecido, porque fue como entre 2 o 3 veces que entraba la duda en mi mente, pero ¿para qué vas a dar? Mira, eso es mucho, que no sé qué. Y yo digo que uno siempre tiene que dar con alegría, uno siempre tiene que dar con gozo, porque el Señor retribuye. Lo que tú le das a otra persona, el Señor te lo va a multiplicar. Amén. El Señor es tan fiel que Él devuelve, pero no igual, devuelve multiplicado. Sí. Y uno por eso nunca debe dudar, porque no hay un socio mejor que el Señor. Así que en el reino de los cielos hay que invertir. Bueno, con estos hermosos testimonios, de verdad que me siento feliz de haberlas invitado a ambas, porque nos hemos gozado con estas historias que nos han dado, y eso es bueno porque refuerzan nuestra fe. Todos los que nos están escuchando, toda nuestra audiencia, al escuchar estos testimonios, sé que Dios les va a aumentar esa fe que ustedes tienen. Bueno, mi amor, entonces vamos para que tú ores, vamos a orar porque ya por estamos finalizando el programa. Estas bendiciones de Karina y Luz, un testimonio poderoso, verdaderamente. Como Dios, yo digo que Dios es un Dios de provisión. Entonces vamos a orar para que muchos hermanos también que nos están oyendo, que a veces piensan, ay, no tengo más trabajo, ¿no? Dios pone el ingenio. ¿Qué debes hacer en este momento? Padre, Señor, hemos oído el testimonio de tus hijas y sabemos que tú eres un Dios, Señor, que responde a la provisión. Hay muchos hermanos, Señor, emprendiendo nuevas empresas, criando cosas nuevas, Señor, que antes no hacíamos, porque tú eres el Dios que nos conduce por el camino de la bendición. Y sabemos que de ti viene toda la provisión, toda la abundancia, Señor, que todo lo que toquemos, Señor, se multiplique y sea bendecido. Gracias nos damos, Señor, y pedimos por aquellos que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, que han oído los testimonios de nuestras hermanas, que cuando llegaron a sus caminos, sus vidas cambiaron, Señor, y hoy son un testimonio vivo del poder de nuestro Dios. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos entonces a leer algunos comentarios de nuestra audiencia del programa pasado. Y aquí tengo a María Torcate, que nos dijo, qué buen capítulo, muy divertido. Eso fue cuando hicimos el programa de las 3 generaciones, justamente con los jóvenes, con la tercera generación. Y a ella le pareció muy divertido el programa. También me ha encantado ser parte de esa generación. A los 3 invitados los quiero muchísimo. Felicidades. Gracias, María, por tu comentario. Beatriz Gómez nos comenta, dice, buenas tardes, mis amados hermanos y queridos pastores. Desde el Táchira, recibiendo la administración de mi casa espiritual y de mis pastores. Le doy gracias a Dios por este medio que me permite esta bendición. Un abrazo, les amo. Gracias, Beatriz, por tu comentario, que siempre nos estás sintonizando. Y la pastora Flor Cornejo, desde el estado Bolívar, bueno, ella vive en Puerto Ordaz específicamente, nos dice, Dios siga fortaleciendo a nuestro pastor Jesús Moisés por los 42 años de ministerio que ha cumplido y su fidelidad a Dios. Gracias por ser nuestra cobertura y poderosa palabra que les entregó los pastores Rojas.
Muy poderoso este programa, muy buenas anécdotas. Gracias, Pastora Flor, por estarnos sintonizando. Y bueno, y yo les quiero invitar a todos a que continúen escribiéndonos. Dennos ideas, dennos sus comentarios, dennos sus sugerencias, y nos pueden ver siempre por cualquiera de las redes, ¿verdad? Instagram, por YouTube o por Facebook, con el enlace CMC Betel. Y quiero recordarles a todos ustedes que Betel tiene 4 programas para que nos estén siempre sintonizando. Los programas dominicales, que es el programa familiar, siempre lo estamos haciendo a las 10 de la mañana, ahora de una manera presencial en el estacionamiento, y también por el canal de YouTube. Los miércoles a las 5 de la tarde los invitamos a que todos sus niños, a sus preadolescentes, sintonicen el programa Zona de Campeones, que es especialmente diseñado y montado para ellos. Los viernes, como lo estamos viendo hoy, a las 5 de la tarde, Betel en tu casa. Y los sábados, Somos Uno, especialmente para los jóvenes, a las 4 de la tarde. Bueno, invitándolos siempre a sintonizarnos, nos despedimos de ustedes, dándole gracias a nuestro Dios primeramente, dándole las gracias a ustedes que nos permitieron entrar en sus hogares. Gracias a nuestras invitadas de hoy, unas poderosas, bueno, ellas son 144 nuestras, son poderosas líderes, y no nos queda otro sino bendecirlos. Dios les bendiga y chao, chao, nos vemos el próximo viernes.